El 99% del tráfico de Internet, desde este video hasta tu cuenta de Pokémon Go y tu grupo familiar de WhatsApp, se ejecuta a través de una red oculta de cables submarinos. ¿Por qué debería importarte? Porque la vida moderna depende cada vez más de esos cables submarinos sinuosos y los tiburones los atacan de vez en cuando. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su futuro? Únete a nosotros hoy mientras nos sumergimos en las profundidades y descubrimos cómo viaja Internet a través de los océanos. Según el sitio web autorizado del mapa de cables submarinos, actualmente hay 493 cables submarinos activos o en construcción alrededor del mundo. Los cables submarinos de Internet que están en construcción recorren el mundo entero. Estos cables varían desde el relativamente modesto cable de 300 kilómetros que conecta Azerbaiyán con Turkmenistán bajo el Mar Negro, hasta el gigantesco cable María de 6.600 kilómetros que une Virginia Beach en Estados Unidos con Bilbao en el norte de España. María pesa lo mismo que 24 ballenas azules. Actualmente, hay 1.5 millones de kilómetros de cables de datos submarinos. No sé cuánto cuesta todo esto, pero las estimaciones indican que un cable transoceánico típico cuesta entre 300 y 400 millones de dólares. Aunque no son especialmente gruesos, ya que normalmente tienen el diámetro de una manguera de jardín, incluyen capas de gelatina tixotrópica protectora alrededor del núcleo de fibra óptica, además de múltiples vainas de plástico y cableado de cobre para alimentarlos. Aún así, en promedio, pueden transportar unos impresionantes 100 GB por segundo de datos y los próximos cables podrán transmitir hasta 400 GB por segundo. ¿Cómo es posible que tantos datos quepan en canales tan delgados? Parte de la respuesta es una técnica de manipulación de datos extremadamente sofisticada conocida como multiplexación por división de longitud de onda densa. En pocas palabras, esta técnica permite a los proveedores de datos utilizar varias longitudes de onda de luz simultáneamente para transmitir información ópticamente a través de la fibra, creando velocidades de datos asombrosas. Esto sucede en sitios de aterrizaje concurridos como centros de datos en cada extremo del cable. ¿Son los cables simplemente rectos y largos? No del todo. Cada 70 a 100 kilómetros aproximadamente, a lo largo del lecho marino, los cables están equipados con repetidores que actúan como amplificadores para mantener la intensidad de la señal en largas distancias. Por eso, los cables incorporan conductores de cobre que transportan hasta 10.000 voltios de corriente continua para alimentar los repetidores. ¿Cómo se instalan estos cables? Primero se enrollan en grandes tambores cilíndricos en barcos especializados para el tendido de cables. Se necesita un año de planificación y cartografía para trazar la ruta transoceánica perfecta. Los peores lugares para cables submarinos incluyen zonas volcánicas, áreas propensas a terremotos o deslizamientos de tierra, o cualquier lugar muy frecuentado por pescadores. El cable se desenrolla desde la parte trasera del barco a un ritmo tranquilo de alrededor de 10 km por hora. Si el barco encuentra mal tiempo, el capitán puede decidir cortar el cable, atarlo a una boya y retirarse a aguas seguras. Cuando pasa la tormenta, el barco regresa a la boya y retoma la tarea donde la dejó. Los accidentes y cortes en los cables pueden ocurrir y, de hecho, ocurren. En 2012, el huracán Sandy en Estados Unidos derribó varios cables transatlánticos clave, interrumpiendo las redes durante horas. En 2011, el terremoto de Fukushima en Japón causó problemas similares en Internet. Sin embargo, la gran mayoría de estas interrupciones son resultado de la negligencia humana, normalmente debido a redes de arrastre o anclas de barcos descarriados. Los cables situados cerca de la costa corren un riesgo mucho mayor de sufrir este tipo de interrupciones, por lo que cuanto más cerca esté el cable del punto de aterrizaje, más probabilidades hay de que esté cuidadosamente blindado. Muchos incluso están enterrados en el fondo del mar en largas trincheras dedicadas a ello, talladas con arados tirados por barcos.
De manera impresionante, se han visto tiburones mordisqueando uno de los cables submarinos de Google, como se muestra en un clip de 2014. Más siniestro aún, el gobierno de Estados Unidos ha advertido constantemente sobre la interferencia en los cables por parte de potencias extranjeras hostiles como Rusia o China. El gobierno de Estados Unidos debería saber sobre esto. El denunciante Edward Snowden reveló en 2013 cómo la NSA espiaba sin reparos las comunicaciones de fibra óptica. Las implicaciones geopolíticas de los cables submarinos también son fascinantes. El año pasado, el gobierno australiano intervino para evitar que el gigante tecnológico chino Huawei instalara un cable que conectaría Australia con las Islas Salomón. El temor es que China pudiera usar el enlace para obtener acceso a las redes internas sensibles de Australia. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de estos cables? Esa es una pregunta interesante. Es un negocio costoso, por lo que históricamente, las naciones o los proveedores de telecomunicaciones cuasi nacionales han financiado la construcción. El mayor propietario de cables sigue siendo Estados Unidos, con participación en unos 230.000 kilómetros de cables submarinos. El segundo mayor propietario es China Telecom. Con frecuencia, los cables son propiedad de grupos o consorcios de hasta 50 propietarios, incluidas empresas de tecnología, agencias gubernamentales locales y otras empresas. Si bien este modelo ayuda a distribuir el costo inicial, es menos útil cuando algo sale mal y nadie puede ponerse de acuerdo sobre quién debe solucionar el problema. Cada vez más, las grandes empresas tecnológicas son las que tienen más control. Estas empresas reconocen que su crecimiento está limitado por la red de cables submarinos. Por eso, en los últimos años, la gran mayoría de la inversión en infraestructura de cables submarinos ha provenido de empresas como Facebook, que actualmente posee casi 100.000 kilómetros de cables. Google posee aproximadamente la misma cantidad, mientras que Amazon tiene su propia red privada masiva que conecta los poderosos centros de datos de AWS a través de cables que atraviesan los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, además del Mediterráneo, el Mar Rojo y el Mar de China Meridional. A los gigantes tecnológicos les gusta enmarcar estos vastos proyectos de infraestructura como una generosidad que mejora la civilización, pero no debemos olvidar que son empresas con accionistas. Saben perfectamente que aumentar el número de personas en línea es la única forma de seguir creciendo. Probablemente estés pensando, ¿qué pasa con Starlink? ¿No está nuestro viejo amigo Elon a punto de hacer que Internet sea inalámbrico en cualquier momento? Por ahora, los cables submarinos siguen siendo, con mucho, el medio más barato y eficiente para transportar grandes volúmenes de datos a través de distancias increíblemente largas. Incluso el optimista Musk ha dicho que Starlink solo está dirigido a personas que actualmente no tienen acceso a fibra de alta velocidad, pero quién sabe cómo será en 1 o 2 décadas. Por ahora, el futuro sigue estando en gran medida en los cables submarinos. Este verano, Google y Facebook anunciaron una iniciativa conjunta para construir un cable submarino llamado Apricot, que unirá Singapur, Japón, Guam, Filipinas, Taiwán e Indonesia para el año 2024. El cable submarino más largo jamás construido, un monstruo de 45.000 kilómetros y $1.000 millones llamado 2 Africa, que unirá a 33 naciones, fue financiado recientemente por un consorcio liderado por Facebook. ¿Crees que algún día la ingeniosa red submarina de la humanidad se verá tan obsoleta como el telégrafo? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más contenido tecnológico.